Al entrar en mi habitación, un frío paralizante me recorrió entera. Allí estaba Theodore, mi esposo desde hacía 38 años, con Lea, la mejor amiga de nuestra hija Julieta. Pero no fue tanto la traición lo que me desgarró, sino la sonrisa que se dibujó en el rostro de ella al verme. Una sonrisa afilada, consciente, que proclamaba su victoria sin necesidad de palabras. No grité. No lloré. Mi cuerpo actuó con una autonomía glacial. Me di la vuelta, cerré la puerta con un cuidado casi reverencial y caminé hacia la cocina como si mi único propósito en el mundo fuera preparar una taza de té. Mis manos temblaban al sujetar la tetera, pero mi mente, por primera vez en décadas, gozaba de una claridad aterradora. 20 minutos después, Theodore entró en la cocina. Llevaba la camisa mal abotonada y el pelo revuelto. La viva imagen de un hombre que acaba de despertar de una siesta. Me besó en la mejilla, un gesto tan rutinario que resultó obsceno, y murmuró algo sobre haberse quedado dormido leyendo en el estudio. Lea, por supuesto, se había esfumado por la puerta trasera. Yo seguí preparando la cena. Le sonreí cuando me preguntó qué tal había ido mi tarde y le serví su plato favorito como si fuera un martes cualquiera. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, un torrente de recuerdos ignorados inundó mi mente. Las llamadas que cortaba bruscamente cuando yo entraba en la habitación, las excusas para salir los sábados por la mañana, esa nueva colonia que habías empezado a causar, la ropa más juvenil. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que se había estado armando ante mis ojos, y yo, ciega, no había sabido verlo. Comprendí con un dolor sordo cuán invisible me había vuelto en los confines de mi propio hogar. Lea había sido una presencia constante en nuestra casa desde que Julieta estaba en la preparatoria. Siempre dulce, siempre dispuesta a ayudarme en la cocina o a elogiar las flores de mi jardín. Ahora entendía que su amabilidad no era más que una estudiada campaña de infiltración. Había estado observándome, aprendiendo mis rutinas, mis puntos ciegos. Nuestra hija Julieta, en su último semestre de intercambio en Europa, llevaba 3 meses fuera y volvería en 2 semanas. Durante todo ese tiempo, Lea nos visitaba con la excusa de sentirse sola. «Usted y el señor Theodore son como mi segunda familia», me decía. Qué tonta había sido. A mis 64 años descubrí que el hombre con quien había construido una vida y la joven a la que había acogido como a una hija eran 2 completos desconocidos. Los días que siguieron se convirtieron en un teatro del absurdo. Mantuve una fachada de normalidad perfecta, mientras mi mundo interior se hacía añicos. Theodore, ajeno a todo, seguía con su rutina, pero ahora yo lo observaba con otros ojos. Notaba la forma en que su pulgar se deslizaba sobre la pantalla del móvil, la sonrisa furtiva que se le escapaba cuando creía que no lo veía. Lea también continuó con sus visitas, pero su mirada había cambiado. Ahora contenía una mezcla de lástima y triunfo, como si yo fuera un mueble viejo, a punto de ser reemplazado. El viernes, mientras almorzábamos a solas, me preguntó con una inocencia venenosa si no había notado a Theodore, más rejuvenecido últimamente. «Debe de ser porque está feliz», respondí, sirviéndole más té. «Los hombres a su edad necesitan sentirse vitales». Ella asintió con esa sonrisa cruel que ya había aprendido a reconocer. «Es importante que las esposas entiendan eso. Algunos hombres necesitan estímulos diferentes». Esa misma noche,
Amparada por la oscuridad y el sonido de su respiración profunda, abrí su teléfono. Había borrado los mensajes, pero en la papelera encontré una foto de Leia en lencería, acompañada de un texto. Para que recuerdes por qué vale la pena arriesgarlo todo. Me encerré en el baño, con el teléfono temblando en mis manos, y por fin me permití llorar. No lloraba solo por la traición, sino por la aterradora constatación de haber desperdiciado mi vida siendo la esposa perfecta para un hombre que me consideraba un objeto desechable. Pero entre las lágrimas, algo más frío y afilado empezó a crecer en mi interior. No era solo dolor, era determinación. Si creían que iba a desvanecerme en silencio, estaban muy equivocados. Mi investigación comenzó el lunes. Si iba a enfrentar aquello, necesitaba conocer toda la verdad. Lo que descubrí en Internet me heló la sangre. Lea Martínez no era la estudiante de psicología de 24 años que decía ser. Tenía 28, había quien estudiado teatro, y su historial era una crónica de depredación. Al menos 3 relaciones documentadas con hombres casados y adinerados. Su rostro incluso apareció en el periódico de otra ciudad, señalada como la causante de un divorcio escandaloso. Aquello no era una aventura impulsiva, era su modus operandi. Luego revisé nuestras cuentas bancarias. Theodore siempre había sido descuidado con las contraseñas. Encontré una serie de pequeños retiros en efectivo que sumaban más de $5,000 en los últimos 2 meses. Una llamada al banco, haciéndome pasar por su secretaria, me confirmó que todos se habían realizado en la sucursal del centro comercial, donde Leah trabajaba en una boutique. El engaño no solo profanaba mi cama, sino también nuestras finanzas. Esa tarde, Theodore llegó a casa más nervioso de lo habitual. Durante la cena, silenció su teléfono 3 veces. ¿Problemas en el trabajo?, le pregunté con mi voz más comprensiva. Nada importante. El proyecto del hospital se está complicando, mintió. El proyecto del hospital había terminado hacía 1 mes. Más tarde, en su portátil, el historial de navegación reveló búsquedas de apartamentos en alquiler, joyas para mujeres jóvenes y artículos sobre división de bienes matrimoniales. Pero el golpe de gracia fue un correo en la papelera, enviado por Leah 3 días atrás. Mi amor, ya encontré el apartamento perfecto para nosotros. Solo necesitamos el depósito y podremos mudarnos en cuanto hables con Eugenia. Sé que es difícil, pero piensa en nuestro futuro. Ella es una mujer fuerte. Se recuperará. Me quedé sentada en la penumbra de su estudio, leyendo esa frase una y otra vez. Se recuperará. No era un obstáculo. Era una pieza de mobiliario antiguo que planeaban desechar. Al día siguiente llamé a mi hermana Carmen. Le conté todo. Tras un largo silencio suspiró. Hermana, tengo que decirte algo. En Navidad, Theodore estuvo muy raro. No se separaba del teléfono. Una noche lo vi salir al jardín para hacer una llamada, y cuando volvió, parecía eufórico. Por la tarde, Leah apareció con su sonrisa de siempre. Señora Eugenia, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, querida. ¿Un café? Mientras lo preparaba, me lanzó su siguiente estocada. He estado preocupada, dijo, fingiendo congoja. El señor Theodore ha estado muy estresado por temas de dinero. Mencionó algo sobre gastos inesperados en la casa, reparaciones. Quizás sea hora de considerar opciones más económicas. La manipuladora. Estaba sembrando la idea de que nuestro patrimonio era una carga, de que él necesitaba liberarse de mí para sobrevivir económicamente. Mi dinero.
La casa era herencia de mis padres, y la mayor parte de nuestros ahorros provenían de mi familia. El miércoles por la mañana, mientras Theodore se duchaba, revisé su cartera. Encontré el recibo de una joyería. Un anillo de compromiso de $1,200. No solo planeaba dejarme, planeaba reemplazarme antes incluso de haberme ido. Pero el golpe definitivo llegó poco después, con una llamada de nuestro contador, el señor Ramírez. «Señora Eugenia», dijo con voz nerviosa. «Theodore vino a verme hace 2 semanas. Quería saber cómo transferir activos, específicamente la casa y las cuentas de ahorro. También preguntó sobre las implicaciones fiscales de liquidar sus inversiones para la jubilación. Espero que sepan lo que hacen». Mi corazón se detuvo. Corrí al banco. Los estados de cuenta detallados revelaron la cruda realidad. Había retirado sistemáticamente más de $28,000 de nuestros ahorros. Y lo peor, había intentado acceder a mi cuenta de herencia personal 3 veces, sin éxito, al requerirse mi firma. «Patricia», le dije a la joven ejecutiva que nos atendía desde hacía años, «necesito proteger mis activos, inmediatamente y con total discreción». Le conté todo. Su rostro se endureció mientras tomaba notas. «Señora Valdez, esto es muy serio», dijo en voz baja. «Lo que me describe suena a preparación para un fraude financiero. Le recomiendo encarecidamente que contacte con un abogado». Salí del banco y tuve que detenerme en el estacionamiento de un supermercado, porque el aire no me llegaba a los pulmones. Me apoyé en el volante, temblando. 38 años de matrimonio, una vida entera construida juntos. Y mi esposo no solo me estaba engañando, estaba planeando robarme hasta el último céntimo y dejarme sin nada. Esa tarde, cuando Theodore regresó del trabajo, su cariño me resultó tan inusual que sonó como una alarma silenciosa. Me rodeó con sus brazos por la espalda mientras yo cortaba las verduras para la cena, depositando un beso en mi cuello que se sintió premeditado, ajeno. Me preguntó por mi día, escuchando con una atención que no le recordaba en años. Incluso sugirió ver una película juntos, como en los viejos tiempos. «Eugenia», dijo durante la cena, dejando los cubiertos a un lado con una estudiada seriedad. «He estado pensando que quizás sea hora de hacer algunos cambios». Un escalofrío glacial recorrió mi espina dorsal, pero mi voz salió calmada, neutra. «¿Qué clase de cambios?» «Bueno, ya no somos unos jovencitos. Esta casa es demasiado grande para los dos, y el mantenimiento nos está costando una fortuna. Quizá deberíamos considerar vender y mudarnos a un lugar más pequeño». Esta casa era de mis padres, Theodore. Tiene un valor sentimental incalculable para mí. «Lo sé, cariño, lo sé. Pero hay que ser prácticos. Con lo que saquemos por ella, podríamos comprar algo moderno, y aún nos sobraría un buen pellizco para disfrutar de nuestros años dorados». Cada palabra era una puñalada helada. Él no quería disfrutar de nuestros años dorados conmigo. Quería liquidar nuestro patrimonio para empezar una nueva vida junto a Lia. «¿Has hablado de esto con alguien?», pregunté, forzando una nota de curiosidad. «¿Un asesor financiero, tal vez? Solo he hecho algunas consultas preliminares. Nada formal». Otra mentira. Yo sabía perfectamente cuán formales habían sido sus consultas. Esa noche, mientras él dormía un sueño profundo y ajeno a todo, volví a su despacho. En una carpeta oculta tras una pila de archivos viejos, encontré lo que me destrozó por completo: los borradores de los papeles de divorcio.
Theodore llevaba al menos un mes reuniéndose con un abogado. Los documentos, aunque preliminares, eran terriblemente detallados. Había inventado causales, citando las clásicas diferencias irreconciliables y el haberse distanciado con el tiempo. Pero lo que me dejó sin aliento fue el desglose de nuestros bienes. Según sus cálculos, a él le correspondía la mitad de todo: la casa, los ahorros, las inversiones para la jubilación. Había incluso anotaciones en los márgenes sobre cómo argumentar que su contribución al patrimonio había sido mayor, gracias a su exigente carrera profesional. Era una farsa. Yo había trabajado a media jornada durante años para criar a nuestros hijos y había heredado una suma considerable que deposité, con total confianza, en nuestras cuentas conjuntas. Sin mi herencia, jamás habríamos pagado la hipoteca ni realizado las inversiones que ahora él reclamaba como suyas. Y entonces, en el margen de una de las últimas páginas, una nota manuscrita me partió el corazón en dos. Liquidar rápidamente. L. Necesita estabilidad financiera para el bebé. El bebé. Lia estaba embarazada. Me derrumbé en el suelo de su despacho, rodeada por los planos de mi propia destrucción. Y por fin comprendí la magnitud del abismo que se abría ante mí. No era solo una aventura. Theodore había estado planeando meticulosamente cómo despojarme de todo, mientras construía una nueva vida con otra mujer. Pero cometió un error crucial. Subestimó a la mujer con la que había compartido 38 años de su vida. No conocía la fuerza que yo podía convocar cuando era necesario. Y desde luego, no tenía ni idea de mi capacidad para luchar cuando todo lo que amaba estaba en juego. Al día siguiente, comenzaría mi propia planificación. Si Theodore quería una guerra, la tendría. Pero esta vez, yo estaría preparada. El jueves a las 8 en punto de la mañana, estaba sentada en el despacho de la licenciada Morales, la mejor abogada de familia de la ciudad. Carmen, una vieja amiga, me había dado su contacto años atrás, cuando otra conocida pasó por un divorcio infernal. «Señora Valdés», dijo la licenciada Morales tras escuchar mi historia, sin interrumpirme ni una sola vez. «Su situación es precaria, pero no está todo perdido. Lo importante es que actuemos con rapidez y estrategia». Me explicó mis opciones con una claridad que le agradecí en el alma. Podíamos solicitar medidas cautelares para congelar las cuentas, pero eso alertaría a Theodore de inmediato. La alternativa era más sutil: documentar cada hallazgo y construir un caso legal blindado antes de que él sospechara nada. «¿Cuánto tiempo cree que necesita él para liquidar los activos principales?», me preguntó. «Según sus papeles, planea actuar en cuanto nuestra hija regrese de Europa. Eso nos da menos de 2 semanas. Perfecto. Es tiempo suficiente si nos movemos con inteligencia». La licenciada me explicó algo que me devolvió el aliento. Dado que la casa estaba originalmente a mi nombre por herencia, y yo disponía de la documentación que probaba el origen de gran parte de nuestras inversiones, Theodore no tendría derecho a tanto como él creía. «Pero, señora Valdés», añadió con seriedad, «hay algo más urgente. Si la otra mujer está realmente embarazada, eso complicará las cosas. Su marido podría alegar necesidades financieras adicionales». Salí de esa reunión con un plan de acción claro y conciso. Primero, fotografiar todos los documentos. Segundo, conseguir copias oficiales de los estados de cuenta de los últimos 2 años. Tercero, contactar discretamente a Pau, un investigador privado, para confirmar la información que había encontrado sobre Lia en Internet.
Esa misma tarde, aprovechando una reunión de Theodore, que se alargaría hasta la noche, puse mi plan en marcha. Fotografié cada página, cada nota, cada borrador, y encontré algo nuevo. Un contrato de alquiler a su nombre, para un apartamento en la zona norte, con fecha de inicio para el mes siguiente. Pero el descubrimiento más perturbador lo hice al revisar su ordenador. Había estado buscando información sobre pensiones alimenticias y manutención conyugal, específicamente cómo minimizar sus obligaciones conmigo. En un documento guardado, hallé una lista titulada Argumentos para reducir pagos AE. Los puntos eran de una frialdad quirúrgica. Puede trabajar a tiempo completo. No tiene limitaciones físicas. No contribuyó por igual al éxito profesional. Tiene familia que puede darle apoyo financiero. Este hombre había convertido nuestro matrimonio en una transacción comercial que buscaba liquidar con el menor coste posible. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era el investigador privado. Señora Valdés, la información que tengo sobre la señorita Lía le va a interesar. Esta mujer tiene un patrón de conducta muy claro. En los últimos 5 años, ha mantenido relaciones con 4 hombres casados, todos mayores de 50, todos con un patrimonio considerable. En 2 de esos casos, los matrimonios acabaron en divorcio, y ella recibió importantes beneficios económicos. ¿Beneficios económicos? En un caso, el hombre le compró un coche y le pagó la universidad antes de que la esposa lo descubriera. En otro, alegó un embarazo y recibió más de $15,000 antes de perder al bebé. La sangre se me heló en las venas. ¿Está insinuando que miente sobre los embarazos? No puedo confirmarlo al 100%, pero es muy sospechoso que en 3 de los 4 casos alegara estar embarazada, y en 2 de ellos lo perdiera justo cuando la relación se complicaba. Aquella información lo cambió todo. No me enfrentaba a una simple aventura, sino a una estafadora profesional que había hecho de la seducción de hombres casados su modo de vida. El investigador me envió un dossier completo. Sus relaciones, sus trabajos temporales, incluso fotos comprometedoras con otros hombres. Era más que suficiente para demostrar un patrón. Esa noche, durante la cena, Theodore parecía especialmente inquieto. Miraba el teléfono sin cesar y apenas probó bocado. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté, con una preocupación perfectamente fingida. Sí, solo proyectos complicados. Nada importante. Theodore, llevamos muchos años casados. Sé cuando algo te preocupa. Puedes confiar en mí. Por un instante, creí ver un atisbo de culpa en su mirada, pero se desvaneció tan rápido como había parecido. Eugenia, hay algo de lo que tenemos que hablar pronto. Sobre nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sí, pero no esta noche. Cuando Julieta regrese de su viaje, creo que deberíamos tener una conversación familiar importante. Ahí estaba. Su plan era esperar a que nuestra hija volviera para soltar la bomba, presentándolo seguramente como una decisión madura y consensuada. Mientras tanto, seguiría moviendo los hilos para dejarme sin nada. Pero había cometido un error fatal. Me había dado tiempo. El sábado por la mañana, mientras él jugaba al golf, ejecuté la siguiente fase. Llamé al banco y solicité que, como medida de seguridad adicional, se requiriera la presencia física de ambos titulares para cualquier transacción superior a $5,000 en nuestras cuentas conjuntas. También transferí los fondos de mi herencia a una nueva cuenta
en otro banco, a mi nombre de soltera. Esa tarde, Lia vino a casa, como de costumbre. Pero esta vez la observé sabiendo exactamente quién era. Señora Eugenia, la veo un poco cansada hoy, dijo con su falsa dulzura. Son los años, querida. Una ya no tiene la energía de antes. Oh, pero usted no es vieja. 50 y pocos no es nada. 64. No 50 y pocos. Corregí con una sonrisa. Era interesante cómo intentaba minimizar mi edad, como si eso aliviara la conciencia de Theodore. Lia, ¿y tus estudios? ¿Cuándo te gradúas? Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Oh, bueno, estoy tomándome un semestre sabático para explorar otras opciones. Mentira. Mi investigación confirmaba que había abandonado la carrera hacía 2 años. ¡Qué inteligente! Siempre es bueno explorar todas las opciones antes de comprometerse con algo permanente. La forma en que me miró me confirmó que había captado el doble sentido. En cuanto se fue, llamé a mi abogada. Excelente trabajo, señora Valdés. La evidencia es abrumadora. Ahora viene la parte más difícil. Elegir el momento perfecto para la confrontación. ¿Qué me recomienda? Espere a que su hija regrese. Si su marido planea hacer su anuncio, entonces déjelo hablar. Pero tenga todo listo para contraatacar inmediatamente después. Esa noche, mientras Theodore dormía a mi lado, yo permanecí despierta, trazando los movimientos finales de mi estrategia. En menos de una semana, Julieta estaría en casa y el telón se alzaría. Pero esta vez, yo dirigiría la función. Julieta regresó de Europa un martes por la mañana, radiante, llena de historias y con esa confianza arrolladora de sus 22 años. Al abrazarla en el aeropuerto, sentí una mezcla de alegría y terror, sabiendo que su llegada era la señal para el comienzo del fin. Theodore estuvo extrañamente nervioso durante la cena de bienvenida. Julieta lo notó al instante. «Papá, ¿estás bien? Pareces muy distraído». «Es solo el trabajo, princesa. No te preocupes». Esa noche, cuando Julieta ya se había acostado, Theodore me pidió que habláramos en el salón. Su rostro era grave, pero en sus ojos había algo que no había visto antes. Miedo. Eugenia, sé que esto va a ser difícil, pero tenemos que hablar de nuestro matrimonio. Fingí sorpresa, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Nuestro matrimonio? ¿Qué ocurre? Creo que ambos sabemos que llevamos años distanciándonos. Somos más compañeros de piso que marido y mujer. Cada palabra estaba ensayada. Podía oír el guión que Lia le había ayudado a escribir. Theodore, no entiendo. Pensaba que estábamos bien. Eugenia, por favor, no lo hagas más difícil. Los dos merecemos ser felices. Y sinceramente, no creo que ya lo seamos juntos. ¿Hay alguien más? La pregunta lo descolocó. El pánico cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Esto no tiene que ver con nadie más. Tiene que ver con nosotros. Después de 38 años, creo que merezco la verdad. La verdad es que necesitamos un cambio. He pensado que quizá deberíamos separarnos un tiempo. Ver cómo nos sentimos. ¿Separarnos? ¿Y dónde vivirías? Ya he hecho algunos arreglos temporales. Un apartamento pequeño, nada del otro mundo. Mentiroso. Sabía perfectamente qué apartamento había alquilado y para quién. ¿Y qué pasará con el dinero? ¿Con la casa? Bueno, tendríamos que dividirlo todo equitativamente.
La casa es demasiado grande para ti sola de todas formas. Ahí estaba, el verdadero propósito de la conversación. Theodore, esto es muy repentino. ¿No podríamos intentar ir a terapia? Eugenia, ya lo he pensado mucho. Es una decisión tomada. Entiendo. Supongo que necesito tiempo para procesarlo. Claro, tómate el que necesites. Pero sus ojos decían lo contrario. Quería una respuesta rápida, seguramente presionado por Lia. Al día siguiente, recibí una llamada que lo cambió todo. Era el investigador. Señora Valdés, tengo nueva información sobre la señorita Martínez que debe saber de inmediato. ¿Qué ha encontrado? No está embarazada. Acabo de hablar con una fuente muy cercana a ella. Hace 2 semanas le confesó a una amiga que estaba fingiendo el embarazo para presionar a su novio casado y que dejara a su esposa más rápido. El mundo se detuvo. ¿Estás seguro? Totalmente. Y hay más. Tiene deudas en tarjetas de crédito que superan los $25.000. Ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, esperando que este hombre la rescatara. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, en silencio, durante un largo rato. Lia no era solo una depredadora, era una mentirosa desesperada. Y Theodore era su víctima, aunque una víctima muy dispuesta. Esa tarde, cuando Julieta volvió a casa, la noté extraña. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño». «¿Has notado algo raro con Lia últimamente?» El corazón se me aceleró. ¿Raro cómo? Bueno, hoy he visto a unas amigas y Sara me ha contado algo. Dice que Lia ha estado presumiendo de un novio mayor, con dinero, que la va a cuidar. Y lo ha descrito de una forma que sonaba mucho a papá. Mi hija era mucho más perceptiva de lo que Theodore jamás imaginó. ¿Y tú qué piensas de eso?, le pregunté mirándola a los ojos. Mamá, no quiero crear problemas, pero ¿estáis bien tú y papá? Era el momento. Podía seguir protegiéndola, o podía confiar en su madurez. Julieta, tu padre y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Sus ojos se llenaron de comprensión y dolor. ¿Tiene que ver con Lia? ¿A qué viene esa pregunta? A que Sara me ha contado que Lia no para de hacerle preguntas sobre nosotros, sobre las finanzas, la casa, incluso sobre lo que gana papá. Y cuando Sara le insistió en saber por qué, Lia le dijo que era para un proyecto de la escuela. Pero Sara sabe perfectamente que Lia ya no estudia. Mi hija era aún más perspicaz de lo que imaginaba. Julieta, hay algunas cosas que necesito que sepas. Entonces, se lo conté todo. La traición, las mentiras, el dinero que faltaba, mis planes de divorcio. Julieta me escuchó en un silencio sepulcral, y vi cómo su rostro transitaba de la incredulidad al dolor, y de ahí a una rabia helada. No puedo creer que Lia nos haya hecho esto. Era mi mejor amiga. Lo sé, cariño. Es una traición para las dos. ¿Y papá de verdad pensaba dejarte sin nada? Ese parecía ser su plan. Parecía. Pero he estado tomando mis propias precauciones. Le hablé de la abogada, de las medidas que había tomado para proteger nuestro patrimonio y de todas las pruebas que había reunido. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. No puedo creer que hayas lidiado con todo esto tú sola. No estaba sola. Sabía que, en cuanto volvieras, tendría a alguien en quien confiar ciegamente. Aquella noche, la tensión en la cena era casi palpable. Theodore, finalmente, carraspeó y anunció que tenía algo que compartir.
He decidido tomarme un tiempo para mí. Me mudaré a un apartamento de forma temporal. Julieta lo miró y su pregunta cayó sobre la mesa como una losa de hielo. «Papá, ¿estás engañando a mamá?» La pregunta fue como una bofetada. El color abandonó el rostro de Theodore. «Julieta, ¿por qué dices algo así?» «Porque mi amiga Sara me contó que Leah anda presumiendo de su nuevo novio, un hombre mayor, casado y con dinero». Theodore me miró a mí y luego a Julieta, presa del pánico. «Esto no es lo que parece». «Entonces, ¿qué es, papá?», replicó ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Theodore suspiró. «Es complicado». «No, papá». La voz de Julieta era firme, aunque quebrada. «Es bastante simple. O estás engañando a mamá, o no lo estás. Julieta, hay cosas de un matrimonio que no entiendes. Entiendo que mamá ha estado casada contigo 38 años. Entiendo que sacrificó su carrera para criarnos. Y entiendo que ahora que somos adultos, piensas abandonarla por una chica de mi edad. La franqueza demoledora de mi hija lo dejó sin argumentos. No quería que las cosas sucedieran así», murmuró finalmente. «¿Y cómo querías que sucedieran, Theodore?», pregunté, usando su nombre de pila por primera vez en años. «¿Pretendías desvalijarnos en silencio y desaparecer sin dar explicaciones?» El pánico se apoderó de sus ojos. «¿Desvalijarnos? ¿De qué estás hablando?» «Hablo de los $28,000 que has desviado de nuestras cuentas. Hablo de tus maniobras para acceder a mi herencia. Hablo de los papeles de divorcio que tu abogado ha estado preparando a mis espaldas». Theodore se quedó petrificado. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque no soy la mujer ingenua que creías. Era hora de mostrarle de lo que era capaz Eugenia Valdez cuando tenía que luchar por su vida». La confrontación final llegó 3 días después. Un viernes que amaneció como cualquier otro, pero que terminaría convirtiéndose en el día más liberador de mi existencia. Theodore me había estado evitando desde nuestra conversación, durmiendo en el cuarto de invitados y marchándose temprano cada mañana. Pero ese día, cuando bajé a desayunar, lo encontré en la cocina con una expresión que nunca le había visto. La imagen misma de la derrota. «Eugenia, tenemos que hablar. Te escucho». «Leah me ha dejado». No fingí sorpresa. «¿Cuándo?» «Anoche». Dijo que todo esto se había vuelto demasiado complicado, que no podía con el drama familiar. Por supuesto que lo había hecho. En cuanto se dio cuenta de que yo no iba a desaparecer en silencio y que su plan había quedado al descubierto, había huido en busca de una víctima más fácil. ¿Y qué? ¿Qué esperas que haga yo con esa información, Theodore? Parecía un hombre perdido, alguien que lo había apostado todo a un caballo que acababa de desplomarse en la línea de meta. Pensé que quizá podríamos intentar arreglarlo. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. «Theodore, me traicionaste. Robaste nuestro dinero y planeaste dejarme en la ruina. Y ahora que tu amante te ha abandonado, ¿crees que puedes volver como si nada?» «Eugenia, cometí errores terribles, pero seguimos siendo una familia». «No, Theodore. Tú elegiste dejar de serlo el día que decidiste que una chica de la edad de tu hija era más importante que 38 años de matrimonio». En ese preciso instante sonó el timbre. Era la licenciada Morales, con los documentos finales. «Señora Valdez, aquí están los papeles del divorcio. También tenemos la orden judicial que congela todas las cuentas conjuntas hasta que se resuelva la división de bienes».
Theodore palideció al ver los documentos oficiales. Eugenia, ¿ya tienes abogada? La tengo desde hace 2 semanas, Theodore. Mientras tú planeabas cómo destrozarme la vida, yo protegía mi futuro. La licenciada Morales se dirigió a él con voz profesional y firme. Señor Valdez, poseemos pruebas documentadas de las transferencias de activos matrimoniales realizadas sin consentimiento conyugal. Eso constituye un fraude financiero dentro del matrimonio. ¿Fraude financiero? Pero son nuestras cuentas conjuntas. No cuando las transferencias se realizan con la intención de ocultar activos ante un divorcio inminente, explicó la abogada. Su esposa tiene derecho a esos fondos, y usted los transfirió sin su conocimiento, con el propósito de privarla de ellos. Theodore se hundió en la silla. ¿Qué significa eso? Significa que no solo tendrá que devolver el dinero que tomó, sino que podría enfrentarse a cargos civiles adicionales. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Theodore, también sé lo de Lia. ¿Qué sabes de Lia? Sé que no estaba embarazada. Sé que es un patrón de conducta para ella. Que ha hecho lo mismo con al menos 4 hombres casados en los últimos 5 años. Sé que acumula más de $25,000 en deudas de tarjetas de crédito y que estaba usando tu dinero para pagarlas. Su expresión pasó de la confusión al horror, al comprender hasta qué punto había sido manipulado. Nunca estuvo embarazada. Era parte de su estrategia para presionarte y que actuaras más rápido. Theodore se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Has dinamitado nuestro matrimonio por una vulgar estafadora, le dije, sin rastro de emoción. Y en el proceso, casi destruyes mi seguridad financiera. Eugenia, por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto. La hay. Firma los papeles del divorcio, devuelve el dinero que robaste y desaparece de mi vida. La licenciada Morales deslizó los documentos sobre la mesa. Señor Valdez, debes saber también que, dadas las circunstancias y la evidencia de mala fe financiera, es muy probable que un tribunal falle a favor de su esposa en la división de bienes. Theodore leyó los papeles en silencio. Según los términos, recibiría una pequeña parte de los ahorros que había aportado legítimamente, pero perdería todo derecho sobre la casa y mi herencia personal, además de tener que devolver íntegramente el dinero que había sustraído. ¿Y si no firmo? Entonces iremos a juicio, respondí. Un juicio donde todas las pruebas de tu fraude y tu relación con una estafadora se harán públicas, donde Julieta tendrá que testificar sobre tus mentiras, donde cada detalle de tu traición quedará registrado para siempre. Comprendió que no tenía escapatoria. Firmó los documentos con mano temblorosa. 2 meses más tarde, el divorcio era un hecho. Theodore se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Encontró trabajo en una empresa más modesta, incapaz de soportar el estrés de su antiguo puesto. Según me contó Julieta, parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Lia, como descubrió mi investigador privado, ya había encontrado a su siguiente víctima. Un viudo de 55 años al que había conocido en un café. Al parecer, ya le había contado que estudiaba medicina y que sus padres habían muerto en un trágico accidente. En cuanto a mí, a mis 64 años, estaba redescubriendo quién era Eugenia cuando no tenía que ser la esposa perfecta de nadie. Mi primer proyecto fue renovar la casa. Pinté las paredes con colores que Theodore siempre había tachado de demasiado atrevidos. Convertí su antiguo despacho en mi estudio de arte, un santuario para las aficiones que abandoné décadas atrás.
El jardín, por primera vez bajo mi cuidado exclusivo, floreció como nunca. Julieta se mudó conmigo temporalmente mientras buscaba trabajo. Nuestra relación se hizo más profunda. Ya no era solo su madre, era su aliada, su confidente, su ejemplo de que una mujer puede reinventarse a cualquier edad. «Mamá», me dijo una tarde, mientras pintábamos juntas en el estudio. «¿Te arrepientes de no haber actuado antes?» «No», respondí con sinceridad. No estaba lista. Necesitaba que él se desenmascarara por completo para que yo tuviera la fuerza de liberarme de quien fui a su lado. 6 meses después del divorcio, tomando un café en mi jardín renovado, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquella tarde aciaga. La mujer que descubrió la traición estaba paralizada por el dolor. La mujer que ahora despertaba cada mañana en esa misma casa era libre, fuerte y dueña absoluta de su vida. No había vuelta atrás. No sentía nostalgia por lo perdido, porque al final había ganado algo infinitamente más valioso: la certeza de que podía confiar en mí misma. A mis 64 años, había aprendido que para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde.